3 narcocorridos, 5 años de ascenso documentado por la Sedena, 47 minutos para caer en una colonia de Mazatlán. Esas son las 3 cifras que esta noche resumen la historia de Gabriel Nicolás Martínez Larios, alias El Gabito, alias El 80. 3 canciones interpretadas por Panchito Arredondo, Luis R. Conríquez y Gerardo Ortiz, que entre 2018 y 2023 le construyeron un perfil público sin que él se diera cuenta de que cada estrofa era un renglón de su propio expediente. 5 años subiendo dentro de la facción de los Chapitos del Cártel de Sinaloa, bajo las órdenes directas de Iván Archibaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar. Y 47 minutos, exactamente 47 minutos, fue lo que tardó la operación que terminó cerrándose este 1 de junio de 2026 en la Colonia Real del Valle, sobre Paseo del Atlántico. Pero lo que los noticieros no te van a contar, lo que no vas a escuchar en los boletines de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, es que la captura de El 80 no empezó esa noche en Mazatlán. Empezó en octubre de 2020. Empezó cuando un informe militar titulado Problemática y Panorama Delictivo en el Estado de Sinaloa ya documentaba con nombre y apellido que Gabriel Nicolás Martínez Larios operaba para los Chapitos en la zona sur del estado, Mazatlán, Concordia, El Rosario y Escuinapa. Ese documento que después se filtró por Guacamaya Leaks y que el periodista José Luis Montenegro destapó hace unos meses, es el principio del hilo. Desde ese momento el expediente sugiere el cerco coordinado por la unidad de no se abrió un solo día durante casi 6 años. El hombre al que en los corridos llamaban El Gabito y al que la gente más cercana le decía simplemente El 80, no entendió nunca que ya estaba marcado. El 80 no nació en la cumbre. Nació en la zona rural del sur de Sinaloa, entre Concordia y El Rosario, en una familia donde la sierra y el contrabando ya eran negocio antiguo. Sus 2 hermanos, Óscar Luciano El Casco y Eduardo Jonathan El Owen, aparecen en reportes de inteligencia de 2022 como responsables directos de Concordia y El Rosario respectivamente. 3 hermanos, 3 municipios, un mismo apellido sembrado en el sur del estado, pero El 80 era distinto. Las fuentes indican que era el más metódico, el más callado, el que entendía que el verdadero poder no estaba en la sierra sino en el puerto, en Mazatlán, y mientras sus hermanos se quedaban en pueblos chicos, él construía su estructura en la ciudad costera más importante del Pacífico mexicano. Lo que cambió su vida no fue una promoción, fue una muerte. El 21 de diciembre de 2025, en un restaurante de la zona rosa de la Ciudad de México, asesinaron a Óscar Noé Medina González, alias El Panu, jefe de seguridad de los Chapitos y coordinador de los comandantes regionales. El Departamento de Estado de Estados Unidos ofrecía hasta $4 millones por información que llevara a su captura. Cuando El Panu cayó, alguien tenía que tomar su lugar, y El 80 levantó la mano. El expediente sugiere que la decisión vino directo de Iván Archibaldo, pero Gabriel Nicolás la aceptó con orgullo, tan con orgullo que dejó que Luis R. Conríquez le grabara una estrofa que decía, palabra por palabra, le agradezco al señor Panu, por él es que estoy al 100. Ese verso fue su sentencia. Error número 1. Creyó en los corridos. Las canciones de Panchito Arredondo, de Luis R. Conríquez y de Gerardo Ortiz no eran propaganda, eran un expediente musical. Cada estrofa daba pistas, la zona donde operaba, el padrino que lo había levantado, el círculo de confianza. El 80 escuchaba esos corridos en repetición en su propio teléfono, sin entender que cada letra era un mapa que él mismo estaba autorizando que se imprimiera. Las fuentes indican que la unidad coordinada por Mbey tenía un equipo dedicado únicamente a transcribir, contextualizar y cruzar la información de esos 3 corridos con reportes de campo del sur de Sinaloa. Un equipo pequeño, pero suficiente. Detente un segundo aquí porque lo que sigue es peor. Error número 2. Quiso cambiar de imagen, pero demasiado tarde. En las semanas previas a su captura, El 80 empezó a verse distinto. Una imagen que circuló en redes sociales después de su detención, coincidente con la ropa registrada en el Registro Nacional de Detenciones, deja ver al operador visiblemente más delgado que en sus últimas apariciones documentadas. Camisa café, pantalón de mezclilla negro, tenis negros, barba y bigotes escasos. El expediente sugiere que el adelgazamiento fue intencional, un intento de cambiar fisonomía, de moverse por Mazatlán sin que la gente lo reconociera, pero ya era demasiado tarde. Las fuentes indican que el rostro nuevo, el rostro delgado, ya había sido fotografiado y catalogado semanas antes del operativo final. Error número 3. Se quedó en Mazatlán, con la malliza presionando desde el 9 de septiembre de 2024,
Con el asesinato de El Panu apenas 6 meses atrás, con los corridos circulando en todas las plataformas, cualquier operador con instinto de supervivencia habría abandonado Mazatlán, habría subido a la sierra, habría salido del país, habría hecho cualquier cosa menos quedarse en una colonia residencial nueva, sobre una avenida con nombre tan reconocible como Paseo del Atlántico. El 80 se quedó. Las fuentes indican que se quedó por una razón que no estaba en ningún corrido. Su madre vivía a 15 minutos de ahí y él la visitaba cada semana sin falta. Y ese tercer error fue el que terminó cerrando el cerco. La noche del 1 de junio de 2026, el cielo sobre Mazatlán estaba despejado. Había brisa del Pacífico de unos 20 kilómetros por hora, lo suficiente para mover las palmeras pero no lo suficiente para complicar las comunicaciones tácticas. A las 19:40, 2 vehículos sin marcas oficiales entraron por el sur de la colonia Real del Valle. A las 19:47, un dron térmico identificó 3 firmas de calor dentro de la vivienda objetivo, 2 en la sala, 1 en la cocina. A las 19:54, un sistema portátil de inhibición de señales anuló las 4 frecuencias de radio que la inteligencia previa había vinculado al perímetro de seguridad de EL-80. En ese instante, las escoltas que estaban a 2 calles de distancia perdieron contacto con el interior de la casa sin entender por qué. A las 20:12, el mando central, coordinado a distancia por la oficina de Villanto, dio la orden de avance sobre Paseo del Atlántico. Afuera todo parecía normal. Adentro ya era demasiado tarde. A las 20:15, exactamente las 20:15 de la noche según el Registro Nacional de Detenciones, la Policía Estatal entró a la vivienda. Gabriel Nicolás Martínez Larios no estaba en la sala, no estaba con las escoltas. Estaba en la cocina, solo, sentado frente a la mesa, con un vaso de agua a medio terminar y una hoja de papel debajo de la mano derecha. Cuando los agentes entraron, no se levantó, no corrió, no alcanzó siquiera a soltar la pluma. El operativo terminó sin un solo disparo. Lo que se aseguró dentro de la vivienda, el expediente sugiere, fue documentado pieza por pieza durante las siguientes 4 horas. El inventario no es lo más impresionante de la noche, pero dice mucho de quién era EL-80 en sus últimos meses de libertad. 14 teléfonos celulares, repartidos entre 3 cajones y una caja fuerte de pared. 2 armas largas, una con cargador extendido y mira telescópica. 3 armas cortas, 2 de ellas chapadas en oro con grabados personalizados. Varios fajos de pesos mexicanos en efectivo, organizados en 100,000 por paquete. Una mochila deportiva color verde militar con dólares estadounidenses, 6 chalecos tácticos con placas balísticas nivel 4, un sistema de radios encriptadas con 12 equipos sincronizados, 2 relojes suizos cuyo valor combinado supera el $1,000,000, una cadena de oro con un crucifijo incrustado de piedras, pero lo más valioso no brillaba. Sobre la mesa de la cocina, debajo de la mano derecha de Gabriel Nicolás, había una hoja de papel rayado doblada por la mitad, con la mitad superior escrita a mano y la mitad inferior todavía en blanco. Era una carta. Estaba dirigida a su madre. Decía en sus primeras líneas que sentía no haber podido pasar a verla esa tarde, que había tenido complicaciones, que pronto, muy pronto iba a ir a comer con ella. La pluma seguía sin tapa, recargada en la orilla de la hoja. La carta no se terminó. Un detalle adicional casi invisible del documento oficial al momento del ingreso al Registro Nacional de Detenciones, las autoridades anotaron sus alias como sin dato, a pesar de que Martínez Larios es ampliamente identificado como El Gabito y el 80 en informes de inteligencia, en reportes periodísticos y sobre todo, en 3 corridos que cualquiera puede buscar en YouTube esta misma noche. La detención de EL-80 representa un golpe duro para Nidos, los Chapitos en plena guerra contra la Malliza, conflicto que escaló desde el 9 de septiembre de 2024 y que no ha cesado un solo mes. Iván Archibaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar pierden con esta captura a uno de los pocos operadores regionales que todavía tenía control firme sobre la zona costera del sur de Sinaloa. Pero el expediente sugiere algo más inquietante, algo que ningún boletín mencionó esta semana. Entre los 14 teléfonos asegurados, uno tenía un solo número guardado, un solo contacto, sin nombre, sin foto. Las fuentes indican que ese número está vinculado a un intermediario que en los últimos meses ha aparecido en cruces de inteligencia relacionados con una organización rival que opera desde Jalisco. Una organización que esta noche no perdió a nadie. Una organización que tiene mucho que ganar con cada chapito que cae. CJNG no apareció en los boletines de este 1 de junio. CJNG no figura en las fotos oficiales.
CJNG no fue mencionado en la conferencia matutina, pero el último mensaje recibido en ese teléfono, según consta en el expediente, fue enviado a las 19:39, 3 minutos antes de que los vehículos sin marcas entraran a la Colonia Real del Valle. 3 minutos antes, alguien sabía, y ese alguien no era amigo de El 80. La oficina coordinada por Harfuch siempre supo más que Gabriel Nicolás Martínez Larios. Esta noche, el expediente sugiere que también supo más que la propia facción a la que él servía. Y ese hilo que conecta a una sombra que sigue libre, es el que va a regresar en otro episodio. Volvamos al principio. 3 narcocorridos, 5 años de ascenso documentado por la Sedena, 47 minutos para caer en Real del Valle, 3 canciones de Panchito Arredondo, Luis R. Conríquez y Gerardo Ortiz que el Gabito escuchaba como himnos, 3 canciones que el equipo del comandante Harfuch escuchaba como confesión. 5 años en los que Gabriel Nicolás creyó que estaba subiendo, cuando en realidad lo único que estaba haciendo era acercarse a un techo que el informe filtrado de Guacamaya ya tenía marcado con su nombre desde octubre de 2020. Y 47 minutos, los últimos 47 minutos de una vida en libertad, sentado frente a una carta dirigida a su madre que nunca iba a poder cerrar. Si esta historia te dejó pensando, si quieres entender qué pasa con esa sombra que sigue suelta y que 3 minutos antes ya sabía lo que iba a pasar en Paseo del Atlántico, suscríbete al canal. Si llegaste hasta aquí, déjame un like, porque cada like ayuda a que este tipo de historias le lleguen a más personas. Y activa la campanita, porque el siguiente expediente ya tiene fecha, ya tiene apodo y ya tiene una mesa con un objeto encima esperando a ser contado. Nos vemos en el próximo expediente.